Hay que restaurar y reedificar el altar. Es necesario que se reedifique el altar. Es necesario que se vuelva a la palabra de Dios. Es necesario que se vuelva a la oración de intimidad. Es necesario que se vuelva a la adoración. Es necesario volverte a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente en este día. Le damos las gracias al Señor que por su misericordia nos concede la inmerecida oportunidad de llegar hasta ti. Qué bueno que estás ahí. Bendito sea el nombre de Jesús y qué bueno que eres parte de la familia de Excelencia Cristiana Televisión. Y si aún no eres parte, te invitamos que te suscribas, que active la campanita, que le dé like, que le dé me gusta y que comparta esta palabra con alguien para que pueda seguir siendo de bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no dejes tu comentario de las partes que más te gustó. Una servidora quien te habla, Eunice de Lima, en este tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Y el día de hoy tenemos una palabra que sabemos que será de bendición para tu vida. Y te invitamos que busque en tu Biblia, en Esdra, libros de Esdra 3, bendito sea el nombre de Jesús, a la altura del verso 3, bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a hablar bajo el tema restauración del altar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer en Esdra 3, bendito sea el nombre de Jesús. A la altura del versículo 2, bendito sea Dios. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y su hermano, los sacerdotes, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre la base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y son verdades a la explicativa de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que hable a través de ella a las personas que están ahí en su dispositivo, que estas palabras puedan ser de bendición para aquellos que le escuchen en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema restaurando el altar. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que el altar, bendito sea el nombre de Jesús, era el lugar donde se ofrecía el holocausto, el sacrificio a Jehová. Es representación de nuestra vida, de nuestra devoción, de aquellos que ofrecemos al Señor, de esa entrega que le damos al Señor en nuestras vidas. Y bien, nosotros acabamos de leer aquí en Esdra que se levantaron los sacerdotes, bendito sea el nombre de Jesús, comandados por Jesúa y Saltiel, alabado sea el nombre de Jesús. En aquel tiempo sus hermanos los sacerdotes descendientes de Leví, para levantar el altar. Nosotros sabemos de dónde viene todo esto. El pueblo de Israel estaba 70 años en cautiverio, profetizado por el profeta Jeremías, tras la desolación de Israel y todo Israel. Jerusalén había sido derribado, los muros habían sido destruidos y estaban cautivos en Babilonia. De ahí pasaron que fueron también cautivos por los sirios, alabado sea el nombre de Jesús, y estaban durante 70 años fuera de la nación. Luego vienen de regreso, bendito sea el nombre de Jesús, ya cuando la promesa de que la cautividad por la desobediencia había concluido, vuelven a su nación, vuelven con Esdra. El pueblo estaba devastado, los muros estaban caídos, todo estaba destruido. En la condición en la que estaba la nación, ellos estaban en riesgo y nosotros pensaríamos, bueno, pues lo primero
primero que ellos deberían construir eran los muros para que otras naciones no tuvieran acceso, para que los ladrones, los perseguidores, los que venían de camino no pudieran entrar. Pero nosotros vemos que hay algo sabio en lo que hacen ellos. Lo primero que ellos hacen es construir el altar, levantar el altar donde se ofrecía el sacrificio a Jehová. Pero usted y yo no nos hemos preguntado el por qué ellos, la primera edificación que hacen, más que todas las otras cosas, más que el templo, más que los muros, más que la reedificación de la ciudad, es el altar. Es que el altar simbolizaba la presencia de Dios. Es que en el altar, bendito sea el nombre de Jesús, era donde se ofrecía el holocausto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que los sacerdotes vestidos de sacerdote hacen aleluya ahí y con trompetas en manos. Mientras se hacía y se hacía la construcción y la reedificación del altar. O sea, cuando se reedifica es cuando se vuelve a edificar algo que ya estuvo edificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es necesario en muchos de nosotros, es necesario en muchas vidas, es necesario en muchas congregaciones que el altar de Dios se vuelva a levantar, que se ha perdido la devoción, se ha perdido aquello que hemos aprendido. Y muchas veces necesitamos decir que es necesario preguntar por la senda antigua y volver por ella. Y cuando nosotros hablamos de la senda antigua, la gente de una vez como que, ojo, se pone y dice, ok, aquí viene esta a hablar de ropa, aquí viene esta a hablar de religión, aquí viene esta a hablar de legalismo. Hermano, hay una parte de la devoción que se ha perdido en la vida cristiana. Y si nosotros no comenzamos, si nos levantamos y miramos y despertamos del letargo espiritual que tiene la iglesia, amado, no vamos a ver a Dios obrando a la magnitud que Dios quiere obrar. La iglesia necesita volver a reedificar el altar, esa devoción, esa integridad. La iglesia ha perdido la devoción, la pasión por Dios, la entrega, los afanes. Hemos perdido el equilibrio entre el deber y la devoción. Hemos estado muy afanados entre las cosas materiales, entre lo que es el deber, entre lo que debo hacer, pero la devoción a Dios se ha perdido. Es que el altar necesita ser reedificado. Es que hay que volver a levantar al altar. Bendito sea el nombre de Jesús. En el altar está, aleluya, es símbolo de algo que es el fogón. Y los que somos de campo sabemos que los fogones, ¿verdad? Se hacen fogones con 3 piedras. Pero para que un fogón encienda se necesita que tenga leña, pero que no sea una leña cualquiera. Tiene que ser buena leña, porque hay leña que lo único que produce es humo. Hay leña que produce un fuego y arranca, pero un fuego que se apaga rápido es el fuego extraño. Necesitamos que el tipo de leña que se use en el altar, en el fogón que se va a hacer para Dios, sea leña como el mango, sea leña como la cuava, tizones que tengan la capacidad de prender a los que están al lado, que están apagados, tizones que tengan la capacidad de contagiar a otros que están desanimados, tizones que cuando prenden cualquier brisita que le da, que le quita la ceniza, arranquen y no hay una forma de detenerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay fogones que están apagados. Y aunque los tizones están ahí, no pueden encender porque están llenos de ceniza. Una de las leyes que hay que tener en cuenta para prender un fogón es que hay que sacar la ceniza. Y hay lugares que están llenos de ceniza. Hay altares que están apagados porque están llenos de ceniza. Porque han tenido tizones que soltaron mucho, que se prendieron mucho, pero se apagaron. Y lo único que se están viendo en muchos altares es humo. Y es necesario que se saque la ceniza. La ceniza son los chismes. La ceniza es el orgullo. La ceniza es la rivalidad. La ceniza es la división. La ceniza es la falta de unidad. La ceniza es la carnalidad. La ceniza es la mundanalidad, la falta de santidad, la falta de integridad que se ve en los altares. Y es necesario que volvamos a ofrecer holocausto a Dios, un holocausto que a Él le agrade, que nuestra alabanza, nuestra adoración pueda llegar delante de Él como olor grato que agrade a su presencia.
Bendito sea el Señor. Es necesario que reedifiquemos el altar a Dios. Es necesario que volvamos en el altar, que nos volvamos a Dios a través de su altar. Ana logró un milagro que para los hombres era imposible, pero ¿dónde lo logró? En el altar. Cuando estamos afligidos, Ana estaba afligida y Elí estaba desenfocado. No podía. Elí era un hombre de altar, pero estaba desenfocado. El altar de Elí estaba apagado. Por eso Elí estaba desenfocado. Ana estaba en el altar afligida. Porque no hay mejor lugar donde tú llevar tus situaciones. Porque no hay mejor lugar donde tú provocar un milagro. Porque no hay mejor lugar a donde tú huir cuando tienes situaciones que al altar. Porque la crisis se resuelve en el altar. La sequedad se resuelve en el altar. Las situaciones adversas se resuelven en el altar. Fue en el altar donde Ana tuvo el milagro, pero no en un altar que está apagado, en un altar que está encendido, es donde hay devoción, bendito sea el nombre de Jesús, es donde hay alabanza, es donde hay adoración que liberta, que rompe la atmósfera. Se necesita que se reedifique en el altar. Aleluya. Y los sacerdotes, antes de edificar los muros que protegían la ciudad, se preocuparon por edificar el altar que simbolizaba la presencia de Dios. Es que la Biblia dice, mis hermanos, que en vano vela la guardia si Jehová no edifica la casa. No importa la protección que tenga a tu alrededor, si Jehová no está, no importa, es en vano cualquier esfuerzo físico, cualquier esfuerzo humano. Pero si Jehová está, si el altar a Dios está encendido, no importa las adversidades que podamos tener, no importa las dificultades, las vicisitudes que enfrentemos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Jesús. Esta era la preocupación de los sacerdotes. Bueno, lo importante, los muros están destruidos. Y nosotros necesitamos reedificar los muros. Pero primero que el muro, necesitamos edificar el altar a Jehová. Necesitamos volver a conquistar la presencia de Jehová. Necesitamos volver a buscar que Dios no mire. Necesitamos buscar que la presencia de Dios se mueva aquí. Porque si la presencia de Dios está en el altar, porque si se llama en el altar, si se hace el altar, se edifica, si se ofrece holocausto a Dios, si se ofrece alabanza a Dios, que llegue al altar y su presencia se mueve en este lugar. Si Dios está en este lugar, si Dios está en este lugar, se va la apatía. Si Dios está en este lugar, se va la diferencia. Hay muchos problemas en muchas situaciones. Hay situaciones difíciles en muchos lugares, en muchas congregaciones. Y los ojos están buscando la solución en los psicólogos, en los terapeutas, aleluya, en los psiquiatras. Pero están dejando de buscar la solución donde se tiene que buscar. La solución está en reedificar el altar a Dios. Hay muchos hogares que están en conflicto. Hay matrimonios que están a punto de divorcio. Porque el altar familiar de la casa se ha dañado. No hay oración en familia. Cuando la familia deja el altar familiar, todo se derrumba. Israel, cuando le dio la espalda a Dios, todo se derrumbó. Todo fue desbaratado. El enemigo entró, el devorador entró, saqueó, explotó, acabó. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando en el hogar el altar familiar no se hace, cuando usted no coge tiempo de calidad y se levanta y ora o toma un día en la semana para hacer un altar familiar y orar con sus hijos y orar con su esposa, el altar, el matrimonio va a sufrir problemas porque el devorador va a entrar cuando en su casa no hay un altar activo, cuando en su casa no hay oración, cuando en su casa se cierran, aleluya, las puertas, cuando no hay una comunicación con Dios, porque tal vez no todo, pero si hay
hay alguien que tiene un altar en esa casa al Dios Todopoderoso, si hay alguien que está clamando, si se ha reedificado el altar, hay hogares, hay iglesias, hay lugares donde se necesita que el altar a Dios se levante, que la comunicación con Dios se levante, que se vuelva a establecer relación con Dios, que se vuelva a ofrecer diálogo con Dios, que se vuelva a buscar la presencia de Dios. Hay lugares que, como la tsunamita, se necesita decirle a Dios: entra a la casa, siéntate en la mesa, entra a la habitación. No quiero una visita, yo quiero que tú habites en mi casa, yo quiero que haya un altar tuyo, yo quiero que tú tengas un aposento en mi casa, yo quiero, aleluya, que tú vives en mi casa. Esto fue lo que usó la tsunamita. Yo no quiero nada más que la presencia pase, yo quiero que tú poses en mi casa. Hay lugares, aleluya, hay hogares, hay personas que necesitan hoy desesperadamente, con urgencia, restaurar el altar. Hay necesidad urgente de Dios. Hay que decirle a Dios: entra nuevamente a mi casa, paséate en mi casa, siéntate en mi mesa, siéntate en el matrimonio. Mi matrimonio está sucumbiendo, mis hijos están sucumbiendo. Necesitamos restaurar el altar de Dios. Aleluya. Hay lugares que están en crisis y es porque hay que reedificar el altar. Hay lugares que hay crisis y es porque solo queda el humo en el altar. Y un humo muy leve, porque los tizones que están encendidos están llenos de ceniza. Y hoy es el día en el que el Señor te dice: sacúdele la ceniza a esos tizones. Vuelve a menear, saca esa ceniza, saca todas esas cosas que no son de Dios, que están ahí. Dale para afuera todo eso. Líder, resuelve esas situaciones, esas ofensas no resueltas. Limpia el altar de Dios. Limpia el altar, que muchas veces la gente lo que está yendo es a tirarse uno con otro, creyendo que el altar de Dios es el lugar para tú desahogarte y decir lo que te quiera decir. Te puede jalar un hermano y decirle: mira, me ofendiste, no me agradó esto. No use el altar para tirar puya. No use el altar para usted desahogarse. El altar está lleno de ceniza. Hemos llenado el altar de ceniza. Cuando vamos al altar de Jehová, que es para ir a adorar, a exaltar, y bendito sea el nombre de Dios, para promover al Señor, y lo hemos usado para tiranía, lo hemos usado para contienda, lo hemos usado para destruir más que para restaurar. Es necesario que la ceniza se mueva y se saque del altar. Es necesario que se activen los tizones. Es necesario que los tizones usted los ponga al lado de leña buena, porque hay personas que si usted lo pone al lado de ellos son leñas malas. Hay tizones que están llenos de agua, que el bombero vino y le metió agua por un tubo y 7 llaves. Esos tizones hay que ponerlo al sol, aleluya, para que el caliente del sol, la luz de Dios, le seque el agua, bendito sea el nombre de Jesús, y puedan volver a encender, para que haya fuego en el altar. El fuego es tu adoración. El fuego es tu oración, es tu intercesión que llegue delante de Dios como olor grato. Aleluya. Aleluya. Los sacerdotes, al volver a Israel y encontrar aquella ciudad devastada, hubo mucha tristeza. Para ellos era triste. Habían estado 70 años cautivos en otra nación. Yo no sé cuál es el tiempo que tú estás cautivo. David llegó a un momento en el que no podía adorar. Yo no sé si la situación, la crisis que ha llegado a tu vida, si ha sido parte o consecuencia de una desobediencia, te ha traído desolación, te ha traído depresión, te ha traído soledad, pero te ha traído estancamiento, te ha traído, aleluya, el estar, aleluya, bendito sea Dios, como estuvo David en un momento que tuvo que decirle al Señor: saca mi alma del Seol para que pueda alabarte. Aquello que te ha traído crisis no se irá hasta que no restaure el altar. Los muros no se van a levantar hasta que no restaure el altar. El matrimonio no se va a restaurar hasta que no levante el altar. Los hijos no van a restaurarse hasta que no levante el altar. Tienes que reedificar el altar
Porque cuando reedifique el altar, va a volver la alabanza, va a volver el gozo, va a volver el júbilo. Eso que ahora te está cansando apatía, que vas a la iglesia y te sientes aburrido, que no tiene comunión, es porque el altar está apagado. Es porque el altar está destrozado, es porque la devoción de Dios se ha ido. Y como no hay devoción, te ha enliado mucho en lo que son los deberes y el altar está seco. Hay que restaurar y reedificar el altar. Es necesario que se reedifique el altar, es necesario que se vuelva a la palabra de Dios, es necesario que se vuelva a la oración de intimidad, es necesario que se vuelva a la adoración, es necesario volverte a Dios. Hombre y mujer que me esté escuchando, tú que has sido un gran hombre y una mujer de Dios, pero te siente alejado, pero va a la iglesia y te siente abrumado, pero escucha los mensajes y no lo entiende, y siente que tengo una sequedad, siente que tengo una crisis, siente que por más que haga, siente que por más que lo intenta no puede, es que necesita restaurar el altar de Dios. El pueblo, cuando vio que se comenzaron a echar los primeros cimientos de la construcción del altar de Dios, dice la Biblia que con júbilo, con gozo, desde que comenzaron a hacer la construcción, el pueblo se embarcó en gozo. ¿Sabe por qué? Porque el altar simbolizaba la presencia de Dios. Y la Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra. Cuando el pueblo que había estado en otra nación, cuando el pueblo que allá donde estaba no podía hacer el culto a Jehová, cuando el pueblo que estaba en otra tierra, cuando usted que ha estado en otra cosa, cuando usted que ha estado involucrado en el trabajo, cuando usted que ha estado involucrado en los deberes, cuando usted que ha estado involucrado en tantas cosas y se ha desviado y el altar de Dios se ha arruinado, comience a levantar el altar de Dios. Usted verá cómo en su vida va a venir el gozo de nuevo, cómo van a venir esas lágrimas, cómo va a venir ese gozo que va a producir lágrima en tu vida, como la sequedad se va a ir, como van a volver a saltar los ríos de agua viva que necesitan saltar. Verá cuando se empiece la construcción, aleluya, como el sacerdocio de tu vida se va a comenzar a levantar, como todo aquello que ha estado, aleluya, muerto va a volver a la vida. Cuando restaure el altar, es necesario que se restaure nuevamente el altar. Dice que mientras los constructores construían, los sacerdotes estaban ahí con trompetas. Y dice la Biblia que daban voces y gritos de júbilo. Y los sacerdotes más ancianos daban gritos y lloraban. Hay en lugares, hay en iglesias donde el altar se tiene que restaurar, porque el altar que está de pie es el altar físico, pero el altar espiritual, la devoción a Dios se ha perdido. Y la gente que está ahí, que tiene 20, 30, 15 años, aleluya, solamente le queda la costumbre, pero hace años que no tienen relación con Dios. Todo es costumbre, pero necesitan volver a ver a Dios de lo sobrenatural. Aleluya. Y Dios quiere traer un movimiento. Dios quiere traer una revolución que se lleve toda sequedad. Dios quiere volver a entrar a su iglesia en lo sobrenatural. Dios quiere volver a transicionar la iglesia. Dios quiere que vuelvan a aparecer y acontecer cosas sobrenaturales. Aleluya. Y hay personas que tienen años en la iglesia, pero que están anhelando volver a ver la manifestación del Dios sobre todo natural, que sobre todas las cosas. Hay gente que necesitan ver a Dios de manera sobrenatural, que quieren, que tienen que ver a Dios, que tienen años, aleluya, y solamente les queda la costumbre y solamente están viviendo de lo que un día fueron. Yo antes ayunaba, yo oraba, yo cantaba, yo ministraba, yo era una persona, dice Dios. Dios no es un Dios del pasado, si no ha muerto todavía tiene que estar gestando en aquello en lo que Dios te llamó, aleluya, porque el Dios que te llamó es el Dios del pasado, del presente y del futuro, y si no ha muerto no es tu final. Dios no ha terminado contigo.
contigo. No te puedes resignar a lo que un día fuiste. Dios quiere que sigas siendo, aleluya. Dios quiere que a medida que el tiempo ha pasado, tú tengas más capacidad. Hoy es el día que tienes que levantarte y decir: yo voy a restaurar el altar de mi vida. Yo voy a restaurar la devoción. Yo voy a volver a ese tiempo de oración cuando yo iba a la iglesia y oraba a las 3 de la tarde. Yo voy a volver a ese tiempo en el que yo me iba sola para la iglesia y me tiraba en el suelo a ayunar de barriga en la casa de Dios. Yo voy a volver a buscar ese tiempo de devoción. Yo voy a volver a restaurar el altar de Dios en mi vida. Yo voy a hacer lo que hizo el pueblo de Dios cuando se vio en tiempo de sequedad. Yo necesito a Dios y lo voy a buscar. Es necesario que alguien diga hoy: yo necesito a Dios y lo voy a buscar. Aleluya. Es necesario que alguien diga lo mismo que dijo la tsunamita: yo necesito que Dios venga a hacer el milagro. El niño se ha muerto, pero ese niño fue un milagro que Dios hizo cuando yo ni siquiera se lo pedí. Si tu ministerio está muerto, es necesario que tú vuelvas allá al monte, aleluya, al monte oré. Es necesario que vuelvas, aleluya, allá a buscar al profeta. Es necesario que vuelva a buscar a Dios. Es necesario que diga: yo necesito que Dios vuelva y entre a mi casa. Sí, aleluya, Dios estuvo en mi casa. Dios estuvo, aleluya, en mi casa mientras el altar estuvo encendido. Pero la vicisitud y los afanes de la vida hicieron que el altar de Dios que había estado encendido en mi casa muriera, que había estado encendido en mi vida se apagara. Pues yo voy a buscar a Dios. Es necesario que hoy tú tomes la determinación de volver a encender el altar, de sacar la leña que hay en el altar, la ceniza, de si los palos están mojados, ponerlo a secar. Es necesario que la activación de Dios en tu vida sea una realidad. Es necesario reedificar el altar. Es necesario volvernos a la devoción a Dios, a cuando llegábamos a la iglesia, a cuando teníamos ese tiempo de calidad con el Padre, que queríamos ser los primeros que llegáramos a la iglesia, que si el culto empezaba a las 7, ya yo estaba ahí a las 6 de la tarde, porque yo quería un tiempo para orar, para hablar con Dios. Aleluya. Que si había que una campaña, yo quería llegar temprano para tener la oportunidad de invitar amigos y de invitar personas y de ir decirle a la gente: lo quiero en la campaña. Es necesario que todas esas cosas que simbolizaban la devoción que tenemos a Dios, porque la adoración no es solamente cantar, sino todo lo que hacemos en nuestra vida, devocionar a Dios, simboliza nuestra devoción. Ese altar que está apagado. Aleluya. Ojo, nosotros somos personas conscientes, somos personas maduras. Sabemos cuando necesitamos, sabemos cuando estamos enfermos, sabemos cuando necesitamos una intervención, y hay cosas en nuestras vidas que nos están diciendo a grito que necesitamos una intervención. Hay cosas que han muerto en nuestras vidas y nos están diciendo, gritando a voces, que hoy, no mañana, no pasado, que hoy necesitamos la intervención de Dios, que hoy necesitamos volvernos al altar, que hoy necesitamos restaurar y reedificar, aleluya, la casa de Dios. Tenemos que volvernos a restaurar el altar de Dios. Tenemos que volver, aleluya, a reedificar la casa de Jehová. Oh, pero para volver a reedificar, lo primero que tenemos que empezar es por el altar que está apagado. Hay que encender nuevamente el altar de Dios. Hay que reedificar el altar que está apagado. Bendito sea Dios. Y te estoy hablando a ti que lloras porque sabe que tienes un ministerio, que lloras porque sabe que lo que está viviendo ahora mismo es tu verdad, pero no es, aleluya, es tu realidad, pero no es tu verdad. Que lloras porque sabes que está apagado, pero que has conocido el fuego. Que sufre porque está mirando las cosas tomar un rumbo que no es el que conociste, pero no ha hecho nada para cambiar. Que está mirando que hay sequedad, apatía e indiferencia,
pero no ha hecho nada para que sea diferente. Dios te dice, hoy es el día en que tú tienes que hacer algo. Empieza. Tú no puedes cambiar a los demás, pero sí puede empezar siendo el cambio. Empieza diciendo, yo voy a edificar el altar de Dios en mi vida. Yo voy a volverme a Dios. Yo voy a volverme en devoción a Dios. Yo voy a volver a la intimidad con el Padre. Yo voy a volver a establecer esa relación que tenía con Dios de padre a hijo, de amigo. Yo voy a volver a reedificar el altar como hizo el pueblo de Israel. Yo voy a volver a entender que no importa si tengo, aleluya, mucha seguridad. No importa si estoy rodeado de mucha gente. Si el altar está deshecho, estoy vulnerable. Si el altar está deshecho, el enemigo entra. Si el altar está destruido, entra el devorador. Si el altar está destruido, la cobertura no está. Si el altar está destruido, aleluya, la devoción no existe. Si el altar está destruido, no hay temor. Si el altar está destruido, no hay nada. Solamente quedan cenizas. Y dice Dios, Job tenía una fe muy fuerte. Porque cuando Job se vio en su crisis, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún del polvo, aleluya, Él se levantará. Yo no sé si tú estás en el polvo. Oh, mi alma adora a Dios. Jacabandarabai, quita la manso. Rebra comando nema y solepa calla. Te estoy hablando a ti que en esta hora me está mirando. Yo no sé si solamente te queda la ceniza. Yo no sé si tú reconoces y dices, yo sé que estoy así, pero yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y yo sé que Él me va a levantar. Es necesario que hoy tome la determinación que tomó el pueblo de Israel. De saber que no eran los muros lo que necesitaba primero. Que no era la ciudad lo que necesitaba levantar primero. Que lo que necesitaba primero restaurar era la casa. Aleluya. Era el altar. Aleluya. Era el lugar donde se ofrecía el holocausto. Era conquistar otra vez la presencia de Dios. Aleluya. Y las leyes, el protocolo para traer la presencia a tu casa sigue siendo la misma. Cuando David quiso traer la presencia, aleluya, a Israel, traer el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, quiso hacerla con carro nuevo. Pero había un protocolo, David, Noé con carro nuevo. La presencia tenía que venir en los hombros de los sacerdotes y dejar cicatrices para traer la presencia de Dios a tu vida, para reedificar el altar, aleluya. Tiene que ser la que Dios había establecido. Tenía que ser trasladada el arca del pacto en los hombros de los sacerdotes, aleluya. Tiene que ser así, tiene que ser por tu oración, aleluya. Puede ser que yo ore por ti, pero yo no puedo hacer que el arca del pacto vuelva a tu vida. Yo no puedo hacer que la presencia vuelva a tu vida. Yo no puedo hacer que tu altar se reedifique por más que ore por ti. Eres tú quien tiene que traer la presencia a tu vida. Eres tú quien tiene que reactificar el altar. Eres tú que tiene que reedificar el altar. Eres tú quien tiene que llamar a Dios, porque Dios va a venir a tu vida. Aleluya. Cuando tú lo busques, cuando tú le pidas al Señor, yo necesito que tú vengas, Señor. Yo necesito tener un encuentro contigo. Yo te necesito y te necesito ya. Aleluya. No es porque otro ore por ti. Lo que está muerto en tu vida va a resucitar y se va a encender cuando tú entiendas y vuelvas a buscar a Dios. Cuando vuelvas con desesperación a llamar a Dios. Cuando vuelve y le diga al Señor, métete en mi casa que yo no aguanto esto sin ti. Métete aquí, Señor. Cuando tú vuelvas a sacudir la ceniza, cuando vuelvas a sacudirte, aleluya, y a decir, se va todo lo que me ha mantenido estático. Se va la sequedad. Se va el fuego extraño. Este humo se va. Yo quiero el fuego de Dios. El fuego que purifica. Tiene que volver a encenderse el fuego en el altar. Aleluya.
lo que simboliza la presencia de Dios. Nadie va a traer la presencia de Dios a tu vida. Eres tú que tienes que traer la presencia de Dios. El pueblo de Israel estuvo en crisis, estuvo en sequedad, estuvo lejos, estuvo con el país destruido, fruto de su rebeldía, fruto de su rebelión, fruto de su desobediencia. Aleluya. Pero al volver, valoró. A veces, cuando perdemos todo, es que valoramos lo que tenemos. El pueblo de Dios tenía los estatutos, tenía las normas. Sin embargo, había desobedecido a Dios y vino la consecuencia, porque todo aquello que hagamos con lo que ofendamos a Dios va a traer consecuencia a nuestras vidas. Pero su misericordia es grande y Dios está en la disposición de restaurarnos. Dios está en la disposición de restaurarte. Dios quiere que tu altar sea reedificado, pero necesita que tú le digas: ven, Dios, yo quiero que tú habites en mi casa. Yo quiero que tú habites en mi vida. Yo quiero que tú traigas el gozo a mi vida. David, aleluya, cuando falló a Dios, cuando cayó en el pecado, dice él en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pudrición entró dentro de ellos. Aleluya. Y llegó un momento donde David, cuando su altar, aleluya, había sido apagado, dijo: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Es que si el altar no está prendido, es que si el altar no está edificado en tu vida, el gozo no va a estar. Hay cosas que te están causando molestia, y las personas que antes te veían y que te conocieron cuando aceptaste al Señor, y la familia que te vio dice: ¿qué es lo que te está pasando? Que ahora vive de mal humor, que el hombre que vivía gozoso, que la mujer que vivía hablando de Dios, ¿dónde está esa mujer? ¿Qué es lo que te está pasando? Es que el altar está destruido. Y todo lo que te está pasando es porque el altar está destruido. Es necesario que te vuelvas a Dios. La Biblia dice que el pueblo de Dios se gozaba, que cuando empezaron a echar los primeros cimientos, el pueblo se gozaba. El pueblo lloraba porque vino, aleluya, la confrontación, cuando el Espíritu Santo, cuando el altar está ahí, cuando Dios está ahí, el Dios que produce gozo, la visita del siervo apacible, de Dios que produce quebrantamiento. El pueblo se sintió compungido mientras construía para Dios, mientras echaban los cimientos, los sacerdotes adoraban, porque vuelve la presencia. Cuando la presencia vuelve al pueblo, va a traer confrontamientos, aleluya, porque eso es lo que hace. Cuando hay una manifestación de Dios genuina, cuando hay una manifestación sobrenatural, tiene que haber confrontamiento. No es cuando hay brincadera y saltadera solamente que Dios se está moviendo, es parte de nuestro júbilo, pero si hubo mucha brincadera y no hay un confrontamiento y no hay necesidad de perdonar y no hay necesidad de cambiar, entonces lo que hay es emocionalismo. No se está moviendo la presencia de Dios, porque cuando el altar de Dios se enciende y Dios se manifiesta, aleluya, viene, aleluya, algo sobrenatural, y entonces hay deseo de que las cosas sean diferentes y queremos ver a Dios de una manera extraordinaria, aleluya, y queremos que Dios obre de una manera extraordinaria y ya no somos lo mismo. Poderoso Dios. Hay que reedificar el altar para que la presencia de Dios vuelva a morar en tu ciudad, en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Hay que reedificar el altar. Hay que reedificar el culto y la alabanza a Dios. Este es el altar. Hay que volver a la devoción de cuando Dios ocupaba el primer lugar en nuestras vidas, de cuando Dios era el todo y en todo,
de cuando Dios ocupaba el primer lugar y todos los demás estaban en segundo lugar. Hay que volver al altar cuando Dios era nuestro universo, cuando nuestra vida giraba alrededor de lo que Dios dijera. Eso es tener el altar encendido. Eso va a traer confrontación. Eso es que va a hacer que esas cenizas que hay en tu vida se vayan. Y que el fuego de Dios se vuelva a prender y traiga júbilo y quebrantamiento a tu vida. Tú que me estás escuchando, que está diciéndole ahí al Señor, pídele al Señor que te dé la fuerza y que Él ponga en ti el querer como el hacer para tú levantarte nuevamente como las águilas. Porque la Biblia dice que los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú que te estás sintiendo cansado, tú que no sientes deseos de avanzar, es que necesitas esperar en Jehová. Yo no sé en qué esté esperando, pero si está esperando en Jehová, tú necesitas tener nuevas fuerzas. Tú necesitas renovarte. Si tú estás esperando en Jehová, si estás esperando en Jehová, como las águilas, tú necesitas levantar tus alas. Hoy te digo a ti, vuélvete como se volvió el pueblo de Israel de la cautividad. Vuelvan los sacerdotes a motivar al pueblo de Dios a buscar la presencia, a levantar el altar. Como dice la Biblia, lloren los sacerdotes entre el lugar santo y el lugar santísimo. Vuelvan los sacerdotes, los líderes, los intercesores, los guerreros, los adoradores, los pastores, vuelvan a llamar al pueblo a construir, a reconstruir el altar de Dios, donde habita la presencia de Dios, donde se ofrece el holocausto a Jehová, donde se ofrece la devoción a Dios. Oh, vuelva a restaurarse el altar para que la iglesia vuelva a la devoción a Dios. Para que la iglesia tenga deseo de volver a hacer los retiros congregacionales que empezaban desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Oh, aleluya, donde la iglesia, entraba en culto en 3 y 4 horas y sentía que el tiempo no pasaba en la presencia del Señor. Donde la iglesia no se sentía el culto aburrido y monótono porque la presencia de Dios estaba ahí. Donde no había que hacer estrategias humanas ni estar inventándose cosas, sino que la presencia de Dios que estaba en aquel lugar hacía deleitoso estar en aquel lugar, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios se deleitan nuestras almas. Es necesario que se reedifique el altar de la casa de Dios. Es necesario que se vuelva a la adoración que mueve a Dios. No fuego extraño. Adoración genuina que limpie la atmósfera. Adoración que haga a Dios levantarse de su trono y decirle, oye, me están adorando en esta casa. Me están adorando, aleluya, en este lugar. Oh, que haga Dios pararse de su trono y mirar hacia nosotros. Que haga que el altar vuelva a encender. Es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que volvamos a reedificar el altar. Bendito sea Dios. Oro por ti que está ahí, que tu altar está apagado, para que Dios te ayude a restaurar el altar y la adoración, la devoción que ha perdido a Dios. Buen Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Vengo delante de tu presencia, Señor, como intercesora,
a clamar, Jehová, por aquellos que están como estuvo el pueblo de Israel en cautividad, en sequedad, en indiferencia cuando su altar estuvo destruido, Señor. Levanta a aquellos que están caídos, levanta a aquellos que están desanimados, levanta a aquellos que no tienen fuerza, levanta a aquellos, Jehová Dios mío, que han perdido el deseo de congregarse, que han perdido el deseo de profetizar, de cantar, de adorar, de orar, de leer tu palabra, que han perdido la conexión, Señor. Oh, tu palabra dice que eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Atráelos a ti, Espíritu Santo. Vuélvelos a ti, aquellos que su altar está destruido. Levántale y restáurale, Señor Dios, para que ellos puedan, como hizo el pueblo de Israel, restaurar el altar que simboliza la presencia de Dios. Te doy gracias por ello, Señor, y sé que tú le levantarás con poder y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente. Comparte esta palabra para que sea de bendición a otro. Estuvo con ustedes una servidora quien te habla, Eunice de Lima, en tu canal Excelencia Cristiana, en tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Será hasta una próxima. Seguimos cambiando atmósfera. Shalom.